Mientras manejaba hacia el aeropuerto Ezeiza, el sol de la mañana empezaba a calentar el asfalto de la autopista y yo intentaba concentrarme en el camino, pero mi mente ya estaba en Córdoba, donde tenía que llegar antes del mediodía para una reunión importante con unos clientes que llevaban meses intentando conseguir. Había salido temprano de mi casa en Belgrano, con suficiente tiempo de sobra, o eso creía. El tráfico estaba tranquilo para ser un martes, y todo parecía ir según lo planeado. Revisé mentalmente mi lista de tareas pendientes, mientras avanzaba por el carril derecho, pensando en la presentación que tenía preparada en mi laptop, en los documentos que había impreso la noche anterior, en el hotel donde me quedaría 2 noches. Fue entonces cuando, casi por instinto, metí la mano en mi bolso para revisar una vez más que todo estuviera en orden. Es una costumbre que tengo desde hace años, verificar 2, 3, 4 veces que llevo todo lo necesario antes de un viaje. Mis dedos tocaron la billetera, el celular, el pasaporte, las llaves de casa, pero cuando busqué la tarjeta de conducción, ese pequeño rectángulo de plástico, que siempre guardo en el bolsillo lateral del bolso, no estaba. Sentí un vacío inmediato en el pecho, como si el aire se hubiera escapado de mis pulmones de golpe. Revisé otra vez, más rápido ahora, con las manos temblando ligeramente. Nada. Busqué en el otro bolsillo, en el compartimento principal, incluso en los bolsillos de mi campera. No estaba. La realidad me golpeó como un balde de agua fría. Sin esa tarjeta no podría retirar el auto que había reservado en la agencia de alquiler en Córdoba. Había pagado por adelantado. Había confirmado la reserva 2 veces, pero sin un documento de identidad válido y sin la licencia de conducir, no me entregarían las llaves. Todo mi plan se vendría abajo. Podría tomar un taxi o un remis en Córdoba, pero eso significaría gastar mucho más dinero del que había presupuestado, y además necesitaba el auto para moverme entre diferentes puntos de la ciudad durante mi estadía. No podía creer que después de tanto preparativo, de haber organizado cada detalle con tanta anticipación, algo tan simple como olvidar mi tarjeta de conducción pudiera arruinar todo. Miré el reloj en el tablero del auto. Todavía tenía tiempo, pero no mucho. Si me apuraba, si el tráfico no empeoraba, podía volver a casa. Buscar la maldita tarjeta y regresar al aeropuerto sin perder mi vuelo. Sería ajustado, muy ajustado, pero era posible. La alternativa era seguir adelante y enfrentarme a todos los problemas que me esperaban en Córdoba sin auto, o peor aún, perder la reunión que tanto me había costado conseguir. No había opción realmente. Tenía que volver. Tomé la decisión en cuestión de segundos. Aceleré un poco, buscando la próxima salida para dar la vuelta, y sentí cómo la tensión se apoderaba de mis hombros. Intenté mantener la calma, respirar profundo, repetirme que todo iba a salir bien, que era solo un pequeño contratiempo, pero mi corazón latía más rápido de lo normal, y mis manos apretaban el volante con más fuerza de la necesaria. El tráfico que antes me había parecido tranquilo, ahora se sentía como un obstáculo. Cada semáforo en rojo era una eternidad. Cada auto que iba despacio delante de mí me desesperaba. Durante el trayecto de regreso, mientras navegaba entre el tráfico que empezaba a aumentar con la hora pico de la mañana, me repetí mentalmente el lugar exacto donde había visto la tarjeta por última vez. Cerré los ojos por un segundo. Solo un segundo porque estaba manejando, y la imagen vino a mi mente con total claridad. La noche anterior, después de cenar algo rápido en la cocina, había subido a mi habitación para terminar de organizar mi bolso de viaje. Había sacado todos los documentos importantes y los había dejado sobre la mesita del pasillo, esa mesita antigua de madera que heredé de mi abuela, la que está justo al lado de la puerta de mi cuarto. Recordaba perfectamente haber ordenado todo allí. El pasaporte, la tarjeta de crédito, algunos papeles de trabajo y sí, la tarjeta de conducción también estaba ahí. La había visto, estaba segura, pero entonces me había distraído. Mi hija Lucía me había llamado por teléfono para preguntarme algo sobre unos trámites que tenía que hacer. Hablamos por unos minutos, y después de colgar volví a la habitación para terminar de empacar. Debí haber guardado todo en el bolso en ese momento, pero claramente algo había fallado en mi rutina. Guardé el pasaporte, guardé la billetera, pero la tarjeta de conducción se quedó ahí, sobre esa mesita de madera esperándome. La imagen era clara, nítida, y eso me tranquilizaba un poco. Al menos sabía dónde estaba. No la había perdido en algún lugar desconocido. No tendría que buscarla por toda la casa como una loca. Estaba exactamente donde la había dejado, y solo tenía que ir a buscarla. El pensamiento de mi viaje, de mis responsabilidades, de la reunión importante que me esperaba en Córdoba, de los clientes que confiaban en mí, todo eso se mezclaba en mi cabeza mientras manejaba de vuelta a casa. No podía permitirme generar ninguna preocupación adicional, ningún retraso que pusiera en riesgo todo lo que había trabajado durante meses.
Este contrato significaba mucho para mi negocio. Era la oportunidad de expandirme a otra provincia, de crecer, de demostrar que mi empresa podía competir con las grandes. No podía fallar por algo tan tonto como olvidar un documento. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero que en realidad fueron solo 20 minutos, llegué a mi calle. Reconocí las casas de mis vecinos, el árbol grande en la esquina, el kiosco de don Ramón que ya estaba abierto. Todo se veía igual que siempre, tranquilo, cotidiano. Estacioné el auto frente a mi casa con un movimiento rápido, casi brusco, y apagué el motor. Miré mi casa, esa casa donde había vivido los últimos 15 años, donde había criado a Lucía después del divorcio, donde había construido mi vida. Las plantas en el jardín delantero necesitaban agua. Las macetas se veían un poco secas con el calor del verano que se acercaba. Tendría que pedirle a mi vecina que las regara mientras estaba fuera. Cuando bajé del auto, sentí una mezcla extraña de prisa y alivio. Por un lado, el reloj seguía corriendo y cada segundo contaba si quería llegar a tiempo al aeropuerto. Por otro lado, estaba en casa, en territorio conocido, y sabía exactamente qué hacer. Sería un movimiento rápido, mecánico casi, abrir la puerta, subir las escaleras, entrar a mi cuarto, tomar la tarjeta de la mesita del pasillo y bajar corriendo de vuelta al auto. 30 segundos, 1 minuto como máximo. No tenía por qué complicarse más de lo necesario. Busqué las llaves en mi bolso. Las encontré rápido porque siempre las guardo en el mismo lugar, y caminé hacia la puerta de entrada con pasos decididos. Jamás imaginé, mientras subía esos 3 escalones que separaban la vereda de mi puerta, que ese simple retorno improvisado, ese contratiempo menor que me había obligado a volver sobre mis pasos, cambiaría completamente la forma en que veía a mi familia. En ese momento, mi cabeza estaba ocupada solamente en recuperar lo que había olvidado, en volver a encarrilar mi mañana, en llegar al aeropuerto a tiempo. No tenía la menor idea, ni la más mínima sospecha, del impacto que tendrían los próximos minutos en mi vida. Si alguien me hubiera dicho que esa mañana descubriría algo que transformaría mi relación con las personas que más quiero en el mundo, no lo habría creído. Pero así son las cosas a veces. Los momentos más importantes llegan cuando menos los esperamos, disfrazados de pequeñas urgencias cotidianas. Los escalones de la entrada crujieron bajo mis pies como siempre lo hacían. Ese sonido familiar que me acompañaba cada vez que entraba o salía de casa. Pero algo era diferente esa mañana. A medida que subía, noté un silencio extraño alrededor, una quietud que no era habitual en mi barrio. Normalmente a esa hora se escuchaban los ruidos, típicos de cualquier martes por la mañana, el camión de la basura pasando por la cuadra, los chicos del vecino jugando en el jardín antes de ir a la escuela, el perro de doña Mercedes ladrando a las palomas. Pero ahora todo estaba callado, como si el mundo hubiera decidido hacer una pausa justo en ese momento. Cuando llegué a la puerta principal, estaba a punto de meter la llave en la cerradura, cuando escuché algo que me hizo detenerme en seco. Voces. Venían desde adentro de mi casa, amortiguadas por la puerta de madera, maciza pero lo suficientemente claras, como para reconocerlas de inmediato. Era la voz de mi hija Lucía, esa entonación suave que heredó de su abuela, la forma en que alarga un poco las vocales cuando está nerviosa o emocionada, y junto a ella, la voz de Martín, mi yerno, con ese timbre más grave y firme que siempre me había parecido tranquilizador. La sorpresa me invadió de inmediato. No esperaba encontrar a ninguno de los dos allí, y mucho menos a esa hora. Lucía debería estar en su oficina en el centro. Había mencionado algo sobre una presentación importante que tenía esa mañana con su jefe. Siempre era tan responsable con su trabajo, tan puntual, que verla en casa a las 9:30 de la mañana un día laboral era completamente inusual. Y Martín, bueno, él trabajaba en turnos rotativos en el hospital donde era enfermero, y según tenía entendido, esta semana le tocaba el turno de la mañana temprano, de 6 a 2. ¿Qué hacían los dos en mi casa a esta hora? Por un momento pensé que tal vez había pasado algo malo. Quizás Lucía se había sentido mal, y Martín había venido a cuidarla. O tal vez habían tenido algún problema en su departamento, una fuga de agua o algo así, y habían venido a mi casa mientras lo resolvían. Pero esas explicaciones racionales se desvanecieron rápidamente, cuando presté más atención al tono de sus voces. No sonaban preocupados por una emergencia doméstica. Sonaban diferentes. Lo que primero llamó mi atención no fueron las palabras específicas que decían, porque todavía no lograba entenderlas con claridad a través de la puerta, sino el tono con el que hablaban. Ambos sonaban intensos, cargados de una emoción contenida que me resultaba difícil de identificar. No era enojo exactamente, aunque había algo de tensión ahí.
No era tristeza tampoco, aunque percibía una especie de peso en sus palabras. Era como si compartieran algo profundo, algo que requería toda su concentración y cuidado, algo que no querían que trascendiera más allá de esas paredes que los protegían. Me quedé estática por unos segundos, con la llave todavía en mi mano, el bolso colgando de mi hombro, incapaz de decidir qué hacer. Una parte de mí, la parte práctica y apurada que necesitaba, tomar su tarjeta de conducción e irse al aeropuerto, me decía que abriera la puerta sin más, que entrara como siempre lo hacía en mi propia casa, que saludara a mi hija y a mi yerno con naturalidad y les preguntara qué estaban haciendo allí. Pero otra parte de mí, una parte más intuitiva y cautelosa, me retenía. Algo en ese tono de voz, en esa intensidad contenida, me advertía que estaba a punto de interrumpir algo importante. Mi respiración se volvió más lenta, más consciente. Inhalaba y exhalaba tratando de calmar el ritmo acelerado de mi corazón, que ahora latía no solo por la prisa, sino por algo más, algo que no lograba nombrar todavía. Era como si mi cuerpo entendiera antes que mi mente que algo estaba fuera de lugar, que la normalidad de mi mañana ya se había quebrado incluso antes de olvidar la tarjeta de conducción, incluso antes de volver a casa. Había algo en el aire, una tensión invisible que me erizaba la piel. Intenté escuchar mejor, acercándome un poco más a la puerta sin hacer ruido. No era mi intención espiar. Nunca había sido de esas madres entrometidas que revisan los celulares de sus hijos o que escuchan conversaciones ajenas. Siempre había respetado la privacidad de Lucía, incluso cuando era adolescente y me hubiera resultado más fácil controlar cada aspecto de su vida. Pero ahora, parada frente a mi propia puerta, sentía que necesitaba entender el contexto antes de entrar. No quería irrumpir de manera brusca en algo delicado. No quería meter la pata si estaban teniendo una conversación seria que requería privacidad. Pude distinguir algunas palabras sueltas. Lucía mencionaba algo sobre tiempo, sobre decisiones, sobre no podemos seguir así. La voz de Martín respondía con algo que sonaba a justificación, a explicación, aunque no lograba captar las frases completas. Había pausas entre sus intercambios, silencios cargados que me ponían más nerviosa que las palabras mismas. En esos silencios podía imaginar gestos, miradas, tal vez lágrimas. Mi imaginación empezaba a dispararse hacia lugares oscuros, hacia escenarios que no quería contemplar. ¿Estarían teniendo problemas en su matrimonio? Llevaban 5 años casados, y siempre me habían parecido una pareja sólida, de esas que se complementan bien, que se ríen juntos, que se apoyan mutuamente. Pero yo sabía mejor que nadie que las apariencias pueden engañar. Mi propio matrimonio había parecido perfecto, desde afuera hasta el día en que se derrumbó. ¿Estarían pensando en separarse? El solo pensamiento me apretaba el estómago. Lucía era fuerte, lo sabía. Había pasado por el divorcio de sus padres y había salido adelante, pero no quería verla sufrir de nuevo. Sin intención de seguir escuchando, pero completamente incapaz de moverme, hice un pequeño gesto para finalmente meter la llave en la cerradura y terminar con esta situación. Absurda de estar parada en el umbral de mi propia casa como una intrusa. Pero justo en ese momento, una frase captó mi atención con una precisión que me heló la sangre. Fue Lucía quien la dijo, y aunque seguía sin entender el contexto completo, las palabras llegaron claras como el agua. No sé cómo se lo vamos a decir. Se va a morir cuando se entere. Se va a morir cuando se entere. Las palabras resonaron en mi cabeza, rebotando contra las paredes de mi cráneo como una pelota de ping-pong. ¿Se refería a mí? ¿Yo era la persona que se iba a morir cuando se enterara? ¿Qué era lo que tenían que decirme que resultaba tan difícil, tan delicado, tan imposible de compartir? Mi mente empezó a correr a toda velocidad, construyendo escenarios cada vez más dramáticos. Una enfermedad, un embarazo no planeado, problemas económicos graves, una mudanza a otro país. Cada posibilidad parecía peor que la anterior. Martín respondió algo en voz más baja, tanto que no logré escuchar sus palabras, pero el tono era apaciguador, como si intentara calmar a Lucía. Pude imaginar su mano sobre el hombro de mi hija, ese gesto protector que siempre me había gustado de él. Pero ahora ese mismo gesto me parecía parte de una conspiración, de algo que ambos compartían y que yo desconocía. Me sentí excluida, apartada, como si hubiera una pared invisible entre mi familia y yo que nadie me había avisado que se estaba construyendo. Lo que decían no parecía fruto de un malentendido casual, ni un conflicto doméstico típico sobre quién había olvidado comprar leche o sobre cuál serie ver en Netflix. Esto era diferente. Esto era algo cuidadosamente guardado, algo que ellos claramente habían discutido antes, tal vez muchas veces, algo que habían decidido mantener en secreto, hasta que no tuvieran más remedio que revelarlo.
Y ese secreto, fuera lo que fuera, me involucraba directamente. Era sobre mí, o al menos tenía consecuencias directas para mí. De eso estaba segura. En cuestión de segundos, toda mi prisa desapareció. El vuelo a Córdoba, la reunión importante, el auto que tenía que alquilar, la tarjeta de conducción olvidada en la mesita del pasillo. Todo eso se volvió súbitamente irrelevante, secundario, casi trivial comparado con lo que estaba escuchando. Mi prioridad había cambiado sin que yo lo decidiera conscientemente. Ya no se trataba de llegar a tiempo al aeropuerto. Se trataba de entender qué estaba pasando en mi familia, qué secreto guardaban mi hija y mi yerno, y por qué tenían tanto miedo de compartirlo conmigo. La prisa fue sustituida por una mezcla tóxica de inseguridad y un presentimiento inquietante que me revolvía el estómago. Me apoyé un poco contra la puerta, no tanto para escuchar mejor, sino porque sentía que las piernas me flaqueaban. 5 años había pasado desde que Lucía se había casado con Martín, 5 años durante los cuales había creído conocerlos bien, entender su relación, ser parte de su vida, y ahora descubría que había algo importante, algo crucial, que me habían ocultado durante quién sabe cuánto tiempo. Esa revelación, aunque todavía incompleta y llena de incógnitas, me dolía más de lo que hubiera imaginado posible. Seguí pegada a la puerta, ahora completamente olvidada de cualquier consideración sobre el tiempo o el vuelo que debía tomar. Mi oído se había agudizado de una manera casi sobrenatural, captando cada matiz, cada pausa, cada suspiro que venía del interior de mi casa. Fue entonces cuando escuché con claridad, meridiana, la primera frase completa que me dejó, verdaderamente paralizada. La voz de Lucía sonaba cansada, casi derrotada, cuando dijo: «Ya no aguanto más esta situación. Llevar todo esto a tus espaldas me está matando. Mamá no se merece esto». A tus espaldas, a mis espaldas. Las palabras me atravesaron como cuchillos. Entonces sí se referían a mí. Había algo que estaban haciendo, decidiendo o planeando sin que yo lo supiera, algo que pesaba tanto sobre Lucía que ya no podía mantenerlo en secreto por más tiempo. Mi primera reacción fue de incredulidad. Intenté convencerme de que estaba malinterpretando, que tal vez estaban hablando de otra persona, de alguna otra madre, de alguna situación completamente ajena a mí, pero en el fondo sabía que me estaba engañando a mí misma. El contexto era demasiado claro. Martín empezó a hablar entonces, y su voz sonaba diferente a como la había escuchado siempre. No era el tono amable y relajado que usaba en las cenas familiares, ni el tono profesional con el que hablaba de su trabajo en el hospital. Había algo nuevo ahí, algo que nunca había percibido antes. Culpa. Pura y simple culpa. «Lo sé», decía. «Sé que esto se nos fue de las manos». Al principio parecía algo manejable, algo que podíamos controlar sin involucrar a nadie más. Pero los meses pasaron y ahora estamos en un punto donde no podemos seguir escondiéndolo. Los meses. Habían estado ocultándome algo durante meses. No era algo reciente. No era una decisión tomada la semana pasada o el mes anterior. Esto había estado sucediendo bajo mis narices durante un tiempo considerable, y yo no había notado nada. Me sentí estúpida, ciega, como si hubiera estado viviendo en una burbuja de ignorancia. Mientras mi familia navegaba aguas turbulentas sin mí, ¿cómo era posible que no me hubiera dado cuenta? Siempre había presumido de conocer bien a mi hija, de poder leer sus estados de ánimo, de saber cuándo algo la preocupaba. Pero evidentemente me había equivocado. O tal vez Lucía se había vuelto muy buena ocultando cosas, demasiado buena. Lucía continuó hablando y pude detectar en su voz un quiebre emocional que me partió el corazón. «Es que no sé por dónde empezar», decía con voz temblorosa. «¿Cómo le explico que tomamos decisiones tan importantes que afectan directamente su vida sin siquiera consultarla? Va a pensar que no confiamos en ella, que no valoramos su opinión, que la estamos tratando como si fuera incapaz de entender o de ayudarnos. Decisiones que afectan directamente mi vida». La frase retumbaba en mi cabeza. ¿Qué tipo de decisiones? ¿Qué habían hecho o planeado hacer que tuviera ese nivel de impacto en mi vida? Mi mente seguía disparándose en 1000 direcciones. Tal vez habían vendido algo que me pertenecía, o habían usado mi nombre para algún trámite sin mi permiso, o habían tomado alguna decisión financiera que me comprometía de alguna manera. Cada posibilidad que se me ocurría parecía peor que la anterior, y el no saber con certeza me estaba enloqueciendo. Pero lo que más me dolía no era tanto el secreto en sí, aunque eso también me dolía profundamente, sino el miedo que percibía en ambos. Tenían miedo de mí, de mi reacción, de lo que yo pudiera pensar o decir. Cuando me había convertido en alguien que infundía miedo en mi propia hija, siempre había intentado ser una madre comprensiva, abierta al diálogo, dispuesta a escuchar sin juzgar. Después del divorcio con el padre de Lucía, me había esforzado el doble por mantener una relación honesta y transparente con ella.
Le había repetido 1000 veces que podía contarme cualquier cosa, que la apoyaría sin importar qué. ¿En qué momento había fallado tanto que ahora prefería ocultarme cosas antes que confiar en mí? ¿Capacidad de entender? Martín intentaba calmarla. Eso era evidente por el tono que usaba. «Mira, amor», le decía, y pude imaginar que la abrazaba mientras hablaba. «Tu mamá es una persona fuerte. Ha pasado por mucho en su vida. Se divorció, levantó el negocio sola, te crió sola. No es frágil. Va a enojarse, sí, probablemente va a estar muy enojada al principio, pero va a entender. Con el tiempo va a entender por qué tuvimos que hacer las cosas así. Con el tiempo va a entender». Esas palabras sonaban casi como una sentencia. Significaba que lo que fuera que habían hecho o decidido era algo con lo que yo no iba a estar de acuerdo inmediatamente. Algo que me tomaría tiempo procesar y aceptar. Y el hecho de que Martín hablara de mi enojo como algo inevitable solo confirmaba que sabían perfectamente que lo que estaban por revelarme no me iba a gustar para nada. La voz de Lucía sonó de nuevo, más firme ahora, como si hubiera tomado una decisión. «Tenemos que decírselo pronto. No podemos esperar más. Cada día que pasa me siento peor por no habérselo dicho. Anoche casi se lo cuento cuando me llamó para preguntarme sobre esos papeles. Pero me acobardé en el último momento. No puedo seguir así, Martín. No puedo seguir mintiéndole cada vez que hablamos. Anoche, la conversación telefónica de la noche anterior. Recordé entonces ese momento. Yo estaba terminando de organizar mi bolso para el viaje cuando Lucía me llamó con una pregunta sobre unos trámites que tenía que hacer. Habíamos hablado por unos 10 minutos, tal vez 15. La había notado un poco extraña, sí, ahora que lo pensaba. Su voz sonaba tensa, como si estuviera eligiendo las palabras con mucho cuidado. En ese momento lo había atribuido al estrés del trabajo, a la presentación que tenía que dar hoy, pero ahora entendía que no era eso. Había querido contarme algo importante. Había estado a punto de hacerlo, pero se había echado atrás en el último momento. Y yo, completamente ajena a su conflicto interno, había seguido hablando con naturalidad sobre cosas triviales, sin darme cuenta de que mi hija estaba luchando contra sí misma. Un sentimiento de tristeza profunda empezó a mezclarse con la confusión y la inseguridad que ya sentía. No era solo el secreto lo que me dolía, era darme cuenta de que Lucía había estado sufriendo con esto, que había querido compartirlo conmigo, pero algo la había detenido. ¿Qué había hecho yo para generar esa barrera entre nosotras? ¿En qué momento nuestra relación se había vuelto tan frágil que ella no se sentía segura de hablar conmigo con honestidad? Martín volvió a hablar, y esta vez su voz sonaba más seria, más determinada. «Está bien, tenés razón, ya pasó suficiente tiempo. Cuando vuelva del viaje vamos a sentarnos con ella y le vamos a contar todo. Le vamos a explicar cómo empezó, por qué tomamos las decisiones que tomamos, y le vamos a dar tiempo para que procese todo. No va a ser fácil, pero es lo que tenemos que hacer cuando vuelva del viaje». Mi viaje. Estaban esperando a que yo volviera de Córdoba para decirme lo que fuera que tenían que decirme. Eso significaba que todavía tenía unos días de ignorancia bendita por delante, unos días en los que podría seguir creyendo que todo estaba bien en mi familia. Pero ahora que ya había escuchado esto, ¿cómo iba a poder subir a ese avión y actuar como si nada hubiera pasado? ¿Cómo iba a poder concentrarme en mi reunión, en mis clientes, en mi trabajo, sabiendo que había algo grande y perturbador esperándome cuando regresara? La voz de Lucía sonó de nuevo, más baja ahora, casi en un susurro que apenas logré captar. ¿Y si la decisión que tomamos termina alejándola de nosotros para siempre? No podría soportar perderla, Martín. Es mi mamá. Es la única familia que tengo además de vos. Perderla, alejarla. Las palabras resonaban en mi cabeza con un eco doloroso. Tan grave era lo que habían hecho, tan terrible que existía la posibilidad real de que yo decidiera alejarme de ellos, cortar contacto, romper la relación familiar que tanto había costado construir. Mi corazón se aceleró aún más. No podía imaginar qué tipo de situación justificaría ese nivel de miedo en Lucía. Mi hija me conocía bien. Sabía que yo no era de las personas que abandonan fácilmente, que cortan lazos sin dar oportunidad de explicación. Entonces, ¿qué era lo que habían hecho que les hacía temer tanto mi reacción? No estaba preparada para enfrentar lo que fuera que estuvieran ocultando. En ese momento, parada del otro lado de la puerta, con mi bolso todavía colgando de mi hombro y mi mano aferrando las llaves de la casa, me sentí completamente perdida. Una hora antes era una mujer con un plan claro. Viajar a Córdoba, cerrar un contrato importante, volver en 2 días. Simple, manejable, predecible. Y ahora toda esa claridad se había desvanecido, reemplazada por una nebulosa de incertidumbre y dolor. Sin embargo, una parte de mí sabía
con esa certeza fría y dura que a veces trae la intuición, que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Los secretos tienen peso, y ese peso eventualmente se vuelve insostenible. Lucía y Martín ya no podían cargar con esto solos. Eso era evidente por la conversación que acababa de escuchar. Y yo, quisiera o no, ya había escuchado lo suficiente para entender que no se trataba de algo menor, de un problema doméstico trivial que pudiera resolverse con una conversación casual. Esto era grande, importante, potencialmente devastador para nuestra relación familiar. Me apoyé en la pared por un momento, sintiendo el frío del revoque contra mi espalda a través de la tela de mi campera. Cerré los ojos e intenté reorganizar mis pensamientos, reunir la fuerza necesaria para finalmente girar esa llave, abrir la puerta y enfrentar lo que fuera que me esperaba al otro lado. Pero estaba asustada, más asustada de lo que había estado en mucho tiempo, porque una vez que cruzara ese umbral, una vez que entrara, y ellos vieran mi cara y se dieran cuenta de que había escuchado al menos parte de su conversación, no habría vuelta atrás. La verdad, fuera cual fuera, saldría a la luz, y mi vida cambiaría de una manera que todavía no podía predecir, pero que presagiaba ser dolorosa. Después de unos segundos que se sintieron eternos, de esos que parecen estirarse en el tiempo como chicle, tomé aire profundamente y decidí que no podía seguir, escondida detrás de mi propia puerta como una ladrona en mi propia casa. El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que ellos podrían escucharlo desde adentro. Mis dedos temblaban ligeramente mientras sostenía las llaves, pero hice un esfuerzo consciente por controlar el temblor. No quería entrar ahí mostrando debilidad o miedo. Fuera lo que fuera que estaban ocultando, yo era la madre. Yo era la adulta que los había visto crecer y enfrentar problemas antes. ¿Podía manejar esto? Tenía que poder manejarlo. Empujé la puerta con suavidad, intentando que el movimiento pareciera lo más natural posible, como si acabara de llegar y no hubiera escuchado absolutamente nada. El pestillo hizo ese clic metálico característico que sonó, increíblemente fuerte en el silencio, tenso de la mañana. El sonido rompió la burbuja. La tensión del aire se quebró como un cristal. Inmediatamente las voces dentro de la casa se cortaron en seco, como si alguien hubiera presionado un botón de pausa. El silencio que siguió fue aún más elocuente que cualquier palabra que hubiera podido escuchar antes. Crucé el umbral y cerré la puerta detrás de mí, con un movimiento que intenté hacer casual, aunque por dentro era un manojo de nervios. Desde el recibidor podía ver directamente hacia el living, y allí estaban los dos, Lucía y Martín, parados junto al sillón donde tantas veces habíamos compartido mates y charlas tranquilas. Pero ahora no había nada de tranquilidad en esa escena. Ambos me miraron al mismo tiempo, como ciervos atrapados en las luces de un auto, y en sus caras vi una mezcla tan evidente de sorpresa y preocupación que no pudieron disimularla ni por un segundo. Lucía tenía los ojos muy abiertos, casi como platos, y su boca se había quedado ligeramente abierta, como si las palabras que estaba a punto de decir se hubieran congelado en su garganta. Estaba más pálida de lo normal, y pude notar que tenía las manos entrelazadas frente a ella, apretándose los dedos con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Martín, por su parte, había dado un paso casi imperceptible hacia atrás, como si ese pequeño movimiento pudiera de alguna manera protegerlo de lo que estaba por venir. Sus hombros estaban tensos, rígidos, y vi cómo tragaba saliva con dificultad. No podían disimularlo, y eso me lo confirmó todo. Sabían que yo había escuchado algo. Tal vez no sabían exactamente cuánto había escuchado, pero la culpa estaba escrita en cada línea de sus rostros. El hecho de que yo hubiera aparecido justo en ese momento, cuando estaban teniendo esa conversación tan íntima y cargada, no podía ser casualidad en sus mentes. Y tenían razón, por supuesto. Yo había escuchado lo suficiente para saber que había un secreto grande, importante, doloroso. Aunque todavía no sabía los detalles específicos, ya sabía que algo estaba muy mal. La atmósfera se volvió densa e incómoda, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado, más difícil de respirar. Era uno de esos momentos en los que todos saben que algo importante está a punto de suceder, pero nadie se atreve a dar el primer paso. Cada uno aguardaba mi reacción para saber qué hacer, cómo actuar, qué decir. Lucía me miraba con esos ojos que conocía tan bien, los mismos ojos que me habían mirado cuando era una niña pequeña y había roto algo valioso sin querer, esperando mi reacción con una mezcla de miedo y esperanza de que no me enojara demasiado, a pesar de que mi corazón seguía latiendo a 1000 por hora y sentía un nudo en el estómago que me revolvía las tripas. Forcé una expresión neutra en mi cara. No quería que vieran cuánto me había afectado lo que había escuchado. No todavía. Necesitaba mantener algo de control sobre la situación, al menos por el momento. Así que actué como si nada extraordinario estuviera pasando.
como si no acabara de escuchar una conversación que había puesto mi mundo patas arriba. Me quité el bolso del hombro, con un movimiento tranquilo, y lo dejé sobre la mesa auxiliar del recibidor. Avancé hacia la mesita del pasillo donde supuestamente había dejado mi tarjeta de conducción, la razón oficial de mi regreso a casa. Mis pasos resonaban en el piso de madera, cada uno sonando como un tambor en ese ambiente cargado de tensión. El sonido de mis zapatos contra el suelo era lo único que rompía el silencio absoluto que se había instalado en la casa. Ninguno de los dos dijo una sola palabra. Ni un «hola, mamá», ni un «¿qué haces acá?», ni un «pensé que ibas al aeropuerto». Nada. Solo ese silencio espeso y opresivo que confirmaba todas mis sospechas. Mientras caminaba hacia mi objetivo, pude sentir sus miradas clavadas en mi espalda, siguiendo cada uno de mis movimientos. Era como si esperaran que en cualquier momento me diera vuelta y empezara a hacerles preguntas, a exigir explicaciones, a confrontarlos con lo que había escuchado. Pero yo no dije nada, no todavía, porque una parte de mí, la parte más estratégica y controlada, sabía que si les daba tiempo, si les permitía procesar el shock inicial de mi aparición inesperada, tal vez dirían algo revelador. Tal vez la presión del silencio los empujaría a confesar sin que yo tuviera que preguntar. Llegué a la mesita del pasillo y, efectivamente, allí estaba mi tarjeta de conducción, exactamente donde la había imaginado en mi mente durante el viaje de regreso. El pequeño rectángulo de plástico con mi foto y mis datos me miraba desde la superficie de madera, completamente ajeno al drama que se estaba desarrollando a su alrededor. Lo tomé entre mis manos, sintiendo el plástico frío contra mis dedos, y por un segundo me permití pensar en lo absurdo de la situación. Había vuelto a casa por este pedazo de plástico, y en el proceso había descubierto que mi familia me estaba ocultando algo importante. El silencio prolongado se estaba volviendo insoportable. Ya no era solo incómodo, era casi violento en su intensidad. Podía sentir la tensión aumentando con cada segundo que pasaba, como una olla a presión que está a punto de explotar. Sabía que tenía que decir algo, cualquier cosa, antes de que la situación se volviera completamente insostenible. Pero al mismo tiempo, ese silencio les estaba diciendo todo lo que necesitaban saber. Yo había escuchado. Tal vez no todo, pero lo suficiente. Finalmente giré lentamente para mirarlos. Lucía había bajado la mirada ahora, estudiando el piso como si fuera lo más interesante del mundo. Sus manos seguían entrelazadas frente a ella, y vi cómo se mordía el labio inferior, un gesto que hacía desde chica cuando estaba nerviosa. Martín me sostenía la mirada con más valentía, pero podía ver la preocupación en sus ojos, en la forma en que apretaba la mandíbula, en cómo sus manos estaban metidas en los bolsillos del pantalón, probablemente también apretadas en puños. Guardé la tarjeta en mi bolso con un movimiento deliberadamente lento, dándoles tiempo para que dijeran algo si querían hacerlo, pero ninguno de los dos habló. El mutismo involuntario de ambos solo confirmaba lo que yo ya intuía, lo que estaban hablando antes. De que yo entrara era algo que definitivamente no querían que llegara a mis oídos de ninguna manera. Ese silencio culpable, esa incapacidad de actuar con naturalidad, les delataba más que cualquier confesión verbal que hubieran podido hacer. Me colgué el bolso nuevamente del hombro, sintiendo el peso familiar del cuero contra mi cuerpo. En circunstancias normales, en un día normal, ahora diría algo como, bueno, me olvidé la tarjeta, qué tonta. Ahora sí me voy, que se me hace tarde. Saldría por esa puerta, volvería al auto y seguiría con mi vida como si nada. Pero este no era un día normal, y yo ya no podía fingir que todo estaba bien. Había cruzado una línea invisible, y ya no había manera de retroceder. Mientras tenía la tarjeta finalmente de vuelta en mi bolso, me invadió un sentimiento profundamente contradictorio que me dividía por dentro. Parte de mí, la parte impulsiva y directa que había heredado de mi madre, deseaba preguntar de inmediato qué diablos estaba pasando. ¿Qué era ese secreto que tanto les pesaba? ¿Por qué me habían estado mintiendo durante meses? Quería gritarles que me dijeran la verdad ahora mismo, que pararan con el teatro y me explicaran qué decisiones habían tomado, a mis espaldas, que afectaban mi vida. Quería sacudir a Lucía hasta que las palabras salieran de su boca. Quería exigir respuestas inmediatas. Pero otra parte de mí, la parte más prudente y reflexiva, que había aprendido a cultivar con los años y la experiencia, entendía que ese no era el camino correcto. Las confrontaciones impulsivas rara vez llevaban a conversaciones productivas. Si los acorralaba ahora, con las emociones a flor de piel y todos todavía en shock por mi aparición inesperada, probablemente obtendría respuestas fragmentadas, explicaciones apresuradas guiadas por el pánico más que por el deseo genuino de ser honestos. Y yo no quería eso, no quería una confesión arrancada a la fuerza.
Necesitaba, una explicación completa y sincera, una conversación de verdad donde pudieran contarme todo desde el principio, con calma, con tiempo para procesar juntos lo que fuera que estuviera pasando. Así que tomé una decisión en ese momento, una decisión que requería más autocontrol del que creía tener. Decidí no preguntar todavía. Decidí darles un poco más de tiempo, permitirles prepararse para tener esa conversación difícil que claramente iban a tener que tener. Pero también decidí que no iba a fingir que todo estaba bien, que no iba a actuar como si no hubiera pasado nada. Necesitaban saber que yo sabía, aunque no supieran exactamente cuánto sabía. Me preparé mentalmente. Respiré hondo una vez más, y finalmente abrí la boca para pronunciar las primeras palabras, que romperían aquel silencio cargado de tensión y culpa que llenaba mi casa como una niebla espesa. Las palabras salieron de mi boca con una firmeza que no sabía que todavía tenía, después de todo lo que había escuchado. ¿Qué es lo que están escondiendo? Fue una pregunta directa, sin rodeos, sin darles espacio para evasivas o excusas. Mi voz sonó más fuerte de lo que pretendía en ese living silencioso, y vi cómo ambos se sobresaltaban ligeramente ante la contundencia de mi tono. No grité, no levanté la voz, pero había una autoridad ahí que dejaba claro que ya no iba a aceptar más secretos. Cuando pronuncié esas palabras, mi hija bajó la mirada de inmediato, como si el peso de mi pregunta la hubiera empujado físicamente hacia abajo. Sus ojos, que antes me miraban con esa mezcla de culpa y preocupación, ahora se clavaron en el piso, incapaces de sostener mi mirada ni por un segundo más. Ese gesto me partió el alma de una manera que no esperaba. Conocía ese lenguaje corporal. Lo había visto miles de veces, cuando era pequeña y había hecho algo que sabía que estaba mal. Pero ya no era una niña, era una mujer adulta, casada, con su propia vida. Y sin embargo ahí estaba, comportándose como si tuviera 7 años y acabara de romper algo valioso en casa. Ver a mi hija así, tan vulnerable, tan asustada, me provocó un dolor físico en el pecho. No era propio de ella evitarme de esa manera. Lucía siempre había sido directa conmigo, incluso cuando teníamos desacuerdos, incluso durante su adolescencia cuando peleábamos por tonterías. Siempre me había mirado a los ojos, siempre había dado la cara. Ese era uno de los valores que más me enorgullecían, de la forma en que la había criado. La honestidad, la valentía de enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero ahora, viéndola tan incapaz de mirarme, entendí que lo que fuera que estaban ocultando era más grande de lo que había imaginado, más doloroso, más complicado. Por un momento que pareció estirarse infinitamente, nadie dijo nada. El silencio volvió a apoderarse de la habitación, pero ahora era diferente. Ya no era el silencio tenso de la espera, sino el silencio pesado de alguien que está reuniendo coraje para decir algo que sabe que cambiará todo. Miré a Lucía esperando que hablara, que me diera las explicaciones que necesitaba, pero ella seguía con la vista clavada en el suelo, como si las baldosas del living fueran lo más fascinante que hubiera visto en su vida. Fue Martín quien finalmente tomó la iniciativa de hablar. Vi cómo se aclaraba la garganta, cómo sus hombros se tensaban aún más si eso era posible, cómo sacaba las manos de los bolsillos y las dejaba caer a los costados de su cuerpo, en un gesto que parecía de rendición. Cuando empezó a hablar, su voz temblaba de una manera que nunca le había escuchado antes. Martín siempre había sido el calmado, el que mantenía la compostura en situaciones difíciles. En su trabajo en el hospital tenía que lidiar con emergencias, con situaciones de vida o muerte, y siempre lo hacía con una serenidad admirable. Pero ahora, parado en mi living, a punto de revelar el secreto que habían estado guardando, sonaba como un niño asustado. «Carmen», empezó, y el solo hecho de que me llamara por mi nombre, y no «suegra», como usualmente hacía, me indicó la seriedad de lo que estaba por decir. «Lo que vamos a contarte es algo que, bueno, es algo que llevamos pensando y planeando desde hace varios meses». Se detuvo, como si estuviera eligiendo cada palabra con sumo cuidado, como si temiera que cualquier palabra equivocada pudiera detonar una bomba. «Y tenés razón en estar molesta, porque deberíamos haberte dicho desde el principio, pero las cosas se fueron dando de una manera que no supimos cómo manejarlo». Sus palabras me dejaron sin fuerzas, no por lo que decían específicamente, que todavía era bastante vago, sino por la confirmación definitiva de lo que ya intuía. Varios meses. Habían estado planeando algo durante varios meses sin decirme una palabra. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies, como si toda la estabilidad que creía tener en mi vida familiar se estuviera desmoronando pieza por pieza. Me apoyé discretamente contra el respaldo del sillón más cercano. Necesitaba algo sólido que me sostuviera mientras escuchaba lo que venía. Martín miró a Lucía,
como buscando su apoyo o su permiso para continuar, pero ella seguía sin levantar la vista. Sus ojos brillaban ahora, y me di cuenta con horror de que estaba a punto de llorar. Mi hija, mi Lucía fuerte y resiliente, estaba al borde de las lágrimas. Eso me asustó más que cualquier otra cosa que hubiera pasado esa mañana, porque si estaba tan emocionalmente afectada, significaba que lo que estaban por decirme era algo verdaderamente importante, algo que cambiaría nuestra dinámica familiar de manera fundamental. Recibí una oferta laboral, continuó Martín después de un momento, y su voz seguía temblando. Es en Mendoza, un hospital privado que está expandiendo su área de urgencias y necesitan gente con experiencia. La oferta es muy buena, Carmen. Es el tipo de oportunidad que no aparece todos los días. Mejor sueldo, mejores condiciones. Posibilidades de crecimiento que acá en Buenos Aires no tengo. Mendoza. La palabra resonó en mi cabeza como un eco. Mendoza estaba a más de 1000 kilómetros de Buenos Aires. No era como mudarse a otro barrio, o incluso a otra provincia cercana. Era el otro lado del país. Era una distancia que no se cruzaba fácilmente, que requería horas de viaje, que convertía las visitas casuales en eventos planificados con anticipación. Sentí como algo se apretaba en mi pecho, una mezcla de pánico y tristeza que me costaba procesar. Pero Martín no había terminado. Y Lucía, siguió, mirando ahora a su esposa con una ternura que en cualquier otro momento me hubiera conmovido, consiguió que la transfirieran a la sede de su empresa en Mendoza. Ya habló con su jefe, ya arregló todo. Así que no es solo mi trabajo. Somos los dos. Nos vamos los dos. Ahí estaba, la verdad completa y desnuda. No era solo una oportunidad laboral para uno de ellos que podrían haber rechazado o postergado. Era un plan completo, pensado, coordinado. Ambos habían tomado decisiones. Ambos habían hecho arreglos. Ambos habían organizado su nueva vida en otra ciudad sin decirme una sola palabra. Y lo que más dolía no era tanto la mudanza en sí, aunque eso dolía horrible, sino el hecho de que me habían dejado completamente afuera de una decisión que claramente me afectaba de manera directa e inevitable. ¿Cuándo? Fue lo único que logré decir, y mi propia voz me sonó extraña, distante, como si viniera de otra persona. ¿Cuándo se van? Lucía finalmente levantó la vista al escuchar mi pregunta. Tenía los ojos rojos, las lágrimas ya corrían por sus mejillas, y verla así me rompió en pedazos. En 2 meses, susurró con una voz apenas audible. Nos vamos en 2 meses, mamá. 2 meses, 8 semanas, 60 días. No era algo lejano en el futuro. No era un plan vago para algún día. Era inminente, concreto, real. En 2 meses mi hija estaría viviendo a 1000 kilómetros de distancia. Las cenas de los domingos se acabarían. Los encuentros casuales para tomar café un martes por la tarde desaparecerían. Ya no podría pasarme por su casa simplemente porque estaba cerca. Ya no podríamos vernos cuando quisiéramos. Todo cambiaría. Y ellos lo habían sabido durante meses sin decirme nada. ¿Por qué? Pregunté, y esta vez mi voz sí se quebró un poco. ¿Por qué no me dijeron? ¿Por qué tuvieron que ocultármelo durante tanto tiempo? Fue Lucía quien finalmente encontró su voz para responder. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, respiró hondo intentando controlarse, y me miró con esos ojos que tanto se parecían a los míos. Porque tenía miedo de decepcionarte, dijo con una honestidad brutal que me desarmó por completo. Porque sé lo que significa para vos tenerme cerca. Porque después del divorcio de papá, siempre fuimos vos y yo, y la idea de irme tan lejos se sentía como abandonarte. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Así era como me veía? Como alguien tan frágil, tan dependiente de su presencia, que su decisión de mudarse por una mejor oportunidad laboral se sentía como un abandono. ¿En qué momento le había dado esa impresión? Siempre había intentado ser fuerte, independiente, mostrarle que podía arreglármelas sola, pero claramente algo había fallado en mi comunicación, porque mi hija había interpretado mi amor y mi deseo de tenerla cerca como una dependencia, enfermiza que la hacía sentir culpable por querer progresar en su vida. No querías que sintiéramos que te estábamos dejando sola, agregó Martín, y había tanto pesar en su voz. Sabíamos que ibas a apoyarnos porque sos así, porque siempre has apoyado a Lucía en todo. Pero también sabíamos que te iba a doler y queríamos esperar el momento perfecto para decírtelo. Un momento en que pudiéramos explicarte todo bien, mostrarte que lo habíamos pensado, que no era una decisión impulsiva. La confesión de ambos me provocó una mezcla abrumadora de emociones que me costaba separar y nombrar. Había tristeza, mucha tristeza, por la distancia física que pronto nos separaría. Había sorpresa, porque nunca imaginé que algo así pudiera estar pasando sin que yo lo notara.
Pero también, y esto era lo más confuso, había comprensión. Porque al escucharlos explicar sus razones, al ver el miedo genuino en sus ojos, empezaba a entender que esto no había sido fácil para ellos tampoco. Nunca imaginé, en todos los años que llevaba siendo madre, que mi hija tendría miedo de hablar conmigo sobre un cambio tan importante en su vida. Siempre había creído que nuestra relación era lo suficientemente sólida, lo suficientemente abierta, como para poder discutir cualquier cosa sin temor. Especialmente porque después del divorcio nos había tocado enfrentar tantas cosas juntas, apoyarnos mutuamente, ser un equipo. Pero ahora me daba cuenta de que tal vez, en mi esfuerzo por ser fuerte, por demostrarle que podíamos con todo, había creado sin querer una presión invisible sobre ella. La presión de no decepcionarme, de no lastimarme, de protegerme de cualquier dolor. Después de escuchar la confesión completa, me quedé en silencio durante lo que pareció una eternidad. No era un silencio incómodo como antes, sino un silencio necesario. El tipo de silencio que se necesita cuando el cerebro está procesando información que cambia, fundamentalmente la forma en que ves el mundo. Me dejé caer lentamente en el sillón detrás de mí, sintiendo cómo el cuerpo me pedía apoyo porque las piernas ya no me sostenían con la misma firmeza. Lucía y Martín se quedaron de pie frente a mí esperando, observando cada microexpresión de mi cara, intentando descifrar qué estaba pensando, cómo estaba reaccionando. Mi mente trabajaba a toda velocidad, reflexionando sobre lo que significaba todo esto para nuestra familia. Intentaba visualizar cómo sería mi vida cuando ellos ya no estuvieran a pocas cuadras de distancia. Los domingos que ahora pasábamos juntos, comiendo asado en mi jardín o en el de ellos, compartiendo historias de la semana, mientras tomábamos vino y nos reíamos de tonterías, todo eso se acabaría, o al menos se transformaría en algo diferente, algo menos frecuente, más planeado, más especial tal vez, pero definitivamente más distante. Pensé en todas las pequeñas cosas que daba por sentadas, en poder llamar a Lucía y decirle, «Pasa a tomar mate esta tarde», sin necesidad de coordinar vuelos o viajes de horas, en aparecer en su casa con una torta que había horneado simplemente, porque me había acordado de ella, en que ella pasara por mi negocio para saludarme, rápido cuando salía de trabajar, y le quedaba de camino, en los almuerzos improvisados cuando alguna de las dos tenía un día libre, en poder estar ahí rápidamente si alguno de los dos necesitaba ayuda con algo urgente. Todo eso cambiaría radicalmente. Era evidente que esta decisión transformaría nuestra rutina de manera drástica. La proximidad física que habíamos disfrutado durante todos estos años se convertiría en videollamadas y mensajes de WhatsApp, en visitas planeadas con semanas de anticipación, en fotos enviadas por teléfono en lugar de momentos compartidos en persona. La forma en que compartíamos los momentos cotidianos también cambiaría. Ya no serían esas pequeñas cosas del día a día que se comparten, naturalmente cuando vives cerca, sino los grandes acontecimientos que justifican un viaje, los cumpleaños, las fiestas, tal vez algún feriado largo. Si las estrellas se alineaban y todos teníamos tiempo libre al mismo tiempo. Pero mientras procesaba todo esto, mientras sentía el peso de la tristeza, apretándome el pecho y las lágrimas que amenazaban con salir, también empezaba a comprender algo más profundo. La vida a veces nos obliga a tomar caminos inesperados. No siempre podemos controlar la dirección que toman las cosas. No siempre podemos mantener a las personas que amamos exactamente donde queremos que estén. Y aferrarse a lo que era, negarse a aceptar el cambio simplemente porque duele, no hace que el cambio deje de existir. Solo hace que el proceso sea más doloroso para todos los involucrados. Recordé mi propio pasado. Todas las veces que había tenido que tomar decisiones difíciles que habían decepcionado a otras personas. Cuando decidí divorciarme del padre de Lucía, mi propia madre me había suplicado que lo reconsiderara, que pensara en la familia, en lo que dirían los vecinos, en cómo afectaría a Lucía. Pero yo sabía que era la decisión correcta, que quedarme en ese matrimonio por obligación solo nos haría infelices a todos a largo plazo. Y había tenido razón. El divorcio había sido doloroso, sí, pero necesario. Había abierto el camino para una vida mejor, más auténtica, más honesta. Cuando decidí abrir mi propio negocio, dejando la seguridad de un trabajo fijo con sueldo mensual para aventurarme en el incierto mundo del emprendimiento, muchas personas me dijeron que estaba loca, que era demasiado arriesgado, que qué iba a hacer si fracasaba, pero yo había seguido adelante de todas formas, porque sentía que era el camino correcto para mí, porque necesitaba intentarlo aunque asustara, y había funcionado. No había sido fácil, había habido momentos difíciles, pero al final había construido algo de lo que estaba orgullosa. Entonces, ¿quién era yo para pedirle a Lucía que hiciera algo diferente? ¿Quién era yo para esperar que pusiera mi comodidad
emocional por encima de su propio crecimiento profesional y personal. Ella y Martín habían encontrado una oportunidad que podía cambiar sus vidas para mejor, que podía abrirles puertas que en Buenos Aires tal vez nunca se abrirían. ¿Qué clase de madre sería si les pedía que la rechazaran, solo para que yo no sintiera el dolor de su ausencia? Me di cuenta en ese momento de que estaba en una frontera emocional importante. Tenía que elegir entre aferrarme al dolor, al resentimiento de haber sido excluida de la decisión, a la tristeza de la separación física, o abrir espacio para la comprensión, para el apoyo, para el amor que trasciende la distancia. Era una elección consciente que tenía que hacer, y sabía que la decisión que tomara en ese momento definiría no solo mi relación con Lucía y Martín, sino también el tipo de persona que quería ser. Mi hija, al ver mi expresión que probablemente reflejaba toda la tormenta de emociones que estaba procesando, se acercó lentamente. Se arrodilló frente a mí, como solía hacer cuando era pequeña, y quería contarme algo importante, y puso sus manos sobre mis rodillas. No dijo nada, solo esperó, dándome el espacio que necesitaba para procesar, para sentir, para decidir cómo reaccionar. En su mirada encontré la preocupación sincera de alguien que temía profundamente perder un vínculo importante, de alguien que valoraba nuestra relación, lo suficiente como para haber sufrido durante meses por miedo a dañarla. Ese gesto simple, esa cercanía física, fue suficiente para que algo en mi corazón herido empezara a suavizarse, porque vi en ese momento lo que realmente importaba. No importaba que me hubieran ocultado la decisión durante meses, no importaba que me sintiera dolida o excluida. Lo que importaba era que mi hija me amaba, lo suficiente como para preocuparse por mi reacción, como para temer decepcionarme. Lo que importaba era que todavía me necesitaba, que todavía valoraba mi opinión y mi apoyo, incluso si había tomado la decisión sin mí. Entendí en ese momento algo fundamental sobre las relaciones familiares. La confianza no es algo que existe solo cuando todo está bien, cuando no hay conflictos, cuando todos están de acuerdo. La confianza verdadera se construye precisamente en momentos difíciles como este, cuando hay dolor y decepción y cosas que perdonar. Se construye cuando elegimos seguir presentes a pesar de habernos sentido heridos, cuando decidimos escuchar incluso cuando nos cuesta, cuando optamos por el amor por encima del orgullo. Y me di cuenta de que si yo quería seguir siendo un apoyo real en la vida de Lucía, si quería mantener esa relación cercana que tanto valoraba, aunque ahora fuera a través de la distancia, necesitaba aceptar algo básico. Ella era una adulta. Sus decisiones ya no pasaban ni tenían por qué pasar por mis manos. Podía consultarme, podía pedir mi opinión, pero al final del día la vida era suya y de Martín, y ellos tenían todo el derecho del mundo a tomar las decisiones que consideraran mejores para su futuro, incluso si esas decisiones me afectaban, incluso si me causaban dolor. Alcé mi mano y la puse sobre la de Lucía, sintiendo su piel cálida contra la mía. Ella levantó la vista, y vi en sus ojos una mezcla de esperanza y miedo, esperando mi veredicto, esperando saber si nuestra relación sobreviviría a esto. Respiré hondo, sintiendo cómo el aire llenaba mis pulmones y me daba la fuerza que necesitaba para decir lo que tenía que decir. «Necesito tiempo», dije finalmente, y mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía por dentro. «Necesito tiempo para asimilar todo esto, para procesar lo que significa, para acostumbrarme a la idea de que vas a estar tan lejos. No te voy a mentir, me duele. Me duele mucho que no me lo hayan dicho antes, que hayan sentido que tenían que ocultármelo. Y me duele pensar en todos los momentos que vamos a perdernos, en todas las cosas cotidianas que ya no vamos a poder compartir». Vi cómo nuevas lágrimas empezaban a rodar por las mejillas de Lucía, pero no la interrumpí. Necesitaba decir esto y ella necesitaba escucharlo. Pero continué, apretando su mano con más fuerza. «Quiero que sepas que no los voy a abandonar. Emocionalmente solo, porque la distancia física va a aumentar. Sí, voy a extrañarte horriblemente. Sí, los domingos van a ser raros sin ustedes. Sí, va a doler. Pero los voy a apoyar porque los amo. Y porque entiendo que esta es su vida y tienen que vivirla de la manera que consideren mejor». Martín se acercó también ahora, y vi el alivio en su cara, mezclado todavía con restos de la culpa que había estado cargando. «Y hay algo más que necesito que me prometan», agregué, mirándolos a ambos con toda la seriedad que pude reunir. «Necesito que me prometan que nunca más van a ocultarme algo así por miedo a mi reacción. Si me aman, si valoran nuestra relación, entonces necesito que confíen en que puedo manejar la verdad, incluso cuando la verdad duele. Puedo manejar las malas noticias, puedo manejar las decisiones difíciles. Lo que no puedo manejar es sentir que me están protegiendo, como si fuera una niña que no puede lidiar con la realidad». Ambos asintieron, y Lucía finalmente se levantó para abrazarme,
Un abrazo largo y apretado que comunicaba más que cualquier palabra. Martín se unió al abrazo, y los tres nos quedamos ahí por un momento, en el living de mi casa, procesando juntos lo que acababa de pasar. No era un final feliz de cuento de hadas donde todo se resolvía mágicamente. Todavía había dolor, todavía había cosas que procesar, conversaciones que tener sobre los detalles prácticos de la mudanza, ajustes emocionales que hacer, pero era un comienzo. Un primer paso hacia una nueva forma de estar juntos a pesar de la distancia. Cuando finalmente nos separamos, miré el reloj y me di cuenta con sorpresa de que habían pasado casi 40 minutos desde que había entrado a la casa. Mi vuelo a Córdoba probablemente ya era imposible de alcanzar. Tendría que llamar a la aerolínea, cambiar el boleto, tal vez reprogramar la reunión. Pero en ese momento no me importó tanto como debería, porque había algo más importante que acababa de suceder, algo que no podía posponerse. Salí nuevamente hacia el aeropuerto una hora después. Después de abrazos adicionales, de algunas lágrimas más, de promesas de hablar más tranquilamente cuando volviera de mi viaje. Mientras conducía por las mismas calles que había recorrido esa mañana, sentí que no era la misma persona con la que había empezado el día. Había salido de casa temprano pensando que mi mayor preocupación era no olvidar nada para el viaje. Cerrar el contrato en Córdoba, mantener mi negocio creciendo, y ahora volvía con mi tarjeta de conducción en el bolso. Sí, pero también con algo mucho más valioso. Una perspectiva completamente nueva sobre lo que significa amar, acompañar y dejar partir a las personas que más quiero en el mundo.